Y pasamos ahora a España, donde una durísima crisis económica se entremezcla con una feroz campaña electoral, que vienen las elecciones presidenciales, son el 20 de noviembre. Tanto Mariano Rajoy, el candidato a la presidencia por el Partido Popular, el PP, y Alfredo Pérez Rubalcaba, del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE ha estado en el gobierno los últimos 8 años, concentran sus promesas electorales, su campaña electoral en cómo solucionar la crisis económica. Y no es para menos, la crisis es muy dramática. Y dos datos lo dicen todo. Primero, el desempleo en España alcanza un 21%. Y segundo, y este dato es aún más impactante, en casi 1,5 millones de hogares españoles, todos los miembros de la familia están sin trabajo. Esto es realmente dramático. Para darnos una rápida mirada a esta situación, tenemos desde Madrid a Carlos de Vega, corresponsal exclusivo de Efecto Naim. Adelante, Carlos. Hola, Carlos. Elizabeth y Héctor pasan demasiado tiempo en casa. Los dos han perdido su trabajo. Llegaron a España en 2001 sin documentos. Se hicieron residentes. Él, vigilante de seguridad. Ella, experta cocinera en una empresa de catering. Hoy sobreviven desempleados con una ayuda pública de $500 mensuales. Más que todo el problema de aquí de España pues es el paro que hay tan grande, ¿no? Casi 5 millones de personas sin laborar en este momento, entonces entre ellos pues estamos nosotros. 5 millones que suponen el 20% de la población activa, algo único en Europa, fruto de una característica también única de la economía de este país. La actividad de la construcción residencial y la actividad inmobiliaria representan en España, en 2007, el doble, en términos de PIB, de Producto Nacional, de lo que representan en Europa. El doble también de empleo. Por eso cuando sobreviene la crisis, en 2007, la primera reacción del mercado de trabajo en la economía española es expulsar a todos aquellos trabajadores que estaban vinculados al sector de la construcción residencial. Sin el motor de la construcción, los ayuntamientos dejan de ingresar dinero. La música de la economía la impone ahora Europa. No gastar lo que no se tiene. Comienzan los recortes. Los sindicatos se temen lo peor. En que se están produciendo nuevos recortes salariales a los maestros, a los médicos, a los enfermeros. Se están cerrando hospitales, se está reduciendo el horario de los ambulatorios. En los colegios se está despidiendo a profesores, con lo cual aumenta el número de alumnos por profesor, se pierde la capacidad de la atención correcta a los chavales y por lo tanto pierde la calidad de la enseñanza. Las protestas en la calle son ya diarias. Fue en esta plaza el pasado 15 de mayo donde centenares de personas se concentraron para protestar por la situación que atraviesa el país. Se autodenominaron indignados. Algunos estuvieron aquí acampados durante semanas. Fue un gesto más o menos espontáneo. Dentro de unas semanas, los españoles están convocados a otro gesto. El 20 de noviembre se celebran elecciones generales en este país, las que decidirán el presidente del gobierno de los próximos 4 años. Después de 8 años en el poder, todas las encuestas anuncian una derrota de los socialistas y una victoria clara de este hombre, Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, de centro-derecha. Héctor y Elizabeth, entre tanto, tienen claro su consejo para los que quieran venir a España. La situación aquí está bastante difícil y hay mucho colombiano que está en la calle y muchas personas que se están devolviendo ya para nuestro país porque no encuentran solución. Saben, como casi todo el mundo en este país, que quedan años duros. Para Efecto Naim, Carlos de Vega, Madrid. Muchas gracias, Carlos. Pero sigamos con España. Para darles una perspectiva adicional de la situación, tenemos con nosotros a José María Aznar, expresidente de gobierno de ese país. José María Aznar, controvertido, influyente, bien informado y siempre con ideas que provocan o mucho entusiasmo o gran rechazo. Muchos le atribuyen que durante su presidencia pudo convertir a España en uno de los países más importantes de la Unión Europea y de haber presidido un periodo donde realmente hubo gran expansión económica, mucho empleo y prosperidad. Otros le critican decisiones como el haber involucrado a España en la guerra de Irak o el hecho de que sus políticas económicas ayudaron a fomentar la crisis que hoy en día vive ese país. Pero fórmese usted su propia opinión. Aquí está mi conversación con el expresidente José María Aznar. La primavera árabe. Usted ha sido protagonista de intervenciones en el Medio Oriente, ha sido observador agudo, ha tenido comentarios importantes, tiene amistades, vínculos, contactos en el Medio Oriente. Ayúdenos a entender a dónde va esto.
Yo creo que es la zona más difícil del mundo, más problemática para el mundo, en medio de una evolución muy complicada del mundo musulmán, muy difícil, de adaptación al mundo moderno, un momento lleno de esperanzas, lleno de incertidumbres, que tiene su origen probablemente en la falta de horizontes, la frustración, la falta de oportunidades, la falta de esperanza, la falta de dignidad, la falta de libertad de mucha gente. Pero eso siempre estuvo ahí. ¿Por qué pasó ahora y no hace 3 años, 5 años, 10 años? ¿Por qué no pasó cuando usted estaba en el gobierno? ¿Qué fue lo que pasó ahora que hizo estallar? Pues esas condiciones que usted menciona siempre han estado. Las cosas tienen su punto de madurez, ¿no? Porque si usted se fija, por ejemplo, donde se inicia en Túnez o en Egipto especialmente, pues Egipto fue la expresión durante mucho tiempo de una ambición de panarabismo, de liderar el mundo árabe, que fue la expresión del nasserismo. Las políticas de la Guerra Fría vinculadas a la vieja Unión Soviética, las políticas intervencionistas fracasaron, y la gran revolución del mundo, la globalización económica, la democratización del mundo, la revolución tecnológica, ha dado unas posibilidades que no existían en otras épocas y en otros años, ¿no? Una pregunta muy directa y que está en la mente de todo el mundo hoy en día es, ¿existirá el euro dentro de 5 años? Espero que sí y deseo que sí. Yo soy un gran defensor del euro, y no solamente fui un gran defensor del euro, sino que impulsé la presencia de mi país en el euro, ¿no? La moneda única fue no solamente una gran decisión económica, sino una de las decisiones políticas, probablemente la decisión política más importante que se tomó en Europa desde la propia fundación de la Unión Europea, ¿no? Segundo, desde un punto de vista político y económico es extraordinario, es decir, que más de una docena de países largamente renuncien a su soberanía monetaria para compartirla, es una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Pero eso ahora está en peligro. Ahora esos mismos países no se logran poner de acuerdo, hay divisiones entre ellos. Hay que mirar el origen de estas cuestiones. Y yo creo que el origen de estas cuestiones está fundamentalmente en 3 causas. La primera, durante años Europa se ha dedicado a discutir problemas institucionales para llegar al final a la conclusión, ahora que hay una crisis, que las instituciones que hay actualmente no son útiles para el futuro, lo cual es una pérdida de tiempo muy grande, porque algunos defendíamos, ocupémonos en serio de las reformas económicas y sociales. Lo segundo es que cuando no se respetan las reglas, y las reglas del euro estaban basadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la regla de la disciplina, de la no intervención, del no bailout de países, de hacer unos países competitivos, flexibles, cuando no se respetan esas reglas, pues las cosas se complican. Y tercero, cuando no se da a la crisis la dimensión que realmente tiene, sino que se piensa que agrupando esfuerzos, que uniendo unos hombros con otros y en una actitud casi numantina se pueden resolver las situaciones, pues la situación empeora. Usted habló que en la primavera árabe uno de los factores muy importantes era la gran cantidad de jóvenes, muchos de ellos formados y educados, que no tenían esperanza, no tenían empleo, no tenían futuro, etc. En España estamos viendo un paralelo, los indignados y el movimiento que toma las calles. ¿Cómo evalúa usted 2 cosas? Primero, la situación del desempleo y de los precarios, de los jóvenes en España. Y segundo, el ejemplo de los indignados. Si tú me lo permites, niego la comparación, ¿no? Es decir, Por favor. España es un país, una democracia desarrollada, sólida, moderna, y es un país rico con problemas. No es una sociedad como los del Medio Oriente o el norte de África. Segundo, el movimiento de los indignados es un movimiento de extrema izquierda radical, antisistema, extraordinariamente minoritario. Yo respeto todas las ideas, pero eso es así, es un movimiento de... ¿Usted cree que hay fuerzas políticas organizadas que están estimulando, facilitando? Hay gente que puede estimular movimientos antisistema porque que le pueden intentar convenir. ¿Por razones electorales? Bueno, un entrenamiento respecto a una posible llegada del Partido Popular al gobierno en los próximos meses, ¿no? Es decir, que debemos anticipar que si llega el Partido Popular al gobierno va a haber mucha actividad de calle en España, va a haber mucha protesta. Que puede haber gente que tenga la tentación equivocadamente de hacerlo. Yo solamente puedo decir una cosa al respecto. Cuando yo llegué al gobierno en el año 1996, llegamos al gobierno, 24% de desempleo, 7% de déficit,
70% de endeudamiento público. 8 años después había superávit presupuestario, 38% era nuestro endeudamiento, 5 millones de nuevos puestos de trabajo en España. Nunca había habido tanta población ocupada en España. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Cómo se recupera eso? Desde el primer momento... Para ser justo hay que decir que usted tuvo viento a favor en muchos sentidos. Bueno, la economía, usted gozó de una trayectoria de la economía mundial de gran expansión. Pues Es el boom de los años, de finales de los años. Fíjese que el 90. viento a favor que han tenido algunos, y al final con el viento a favor lo que han conseguido es estrellar el coche, el autobús y toda la flota que había disponible, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión de viento. Nosotros tuvimos que padecer nuestras crisis. En aquellos años Alemania y Francia prácticamente no crecían, España sí crecía. En aquellos años vivimos la crisis financiera asiática de una manera y no nos enteramos de eso. Hubo crisis latinoamericanas, no nos enteramos prácticamente de eso. Quiero decir, no hay soluciones milagrosas, la situación es difícil, nada volverá a ser como antes, pero el país tiene capacidades para salir. ¿Qué piensa usted del señor Rubalcaba, que es el candidato del PSOE en las próximas Yo no le elecciones? votaría nunca. Usted nunca votaría por él, eso es obvio, pero ¿le ve a usted algún mérito al señor Rubalcaba? El señor Rubalcaba hace poco dio una entrevista en donde decía que donde él ha pasado ha hecho cosas, mientras que el señor Rajoy no. Yo creo que ha hecho cosas que no debía, pero sobre todo, pero yo creo que el señor Rubalcaba, con toda franqueza, no tiene el nivel para ser presidente del gobierno, ¿no? Y eso, España necesita un cambio político serio y no necesita, evidentemente, más de lo mismo. No tiene nivel y espero que los españoles, y creo que los españoles, se dan cuenta de que no lo tienen. Presidente, ya para terminar, estamos en Washington. En estos momentos, presidente, si usted tuviera que votar entre Sarah Palin y Barack Obama, ¿por quién votaría? Por Mariano Rajoy siempre. Por Mariano Rajoy. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. José María Aznar. Es un placer haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias, Moisés. Si quiere ver una versión más larga de esta entrevista, por favor vaya a nuestra página web, efectonaim.com. Y para nuestro próximo segmento, una pregunta. ¿Cómo se compara lo que usted opina con lo que opina el resto del mundo? Lo sabrá cuando regresemos de esta breve pausa.